tardes. Se dirige a ustedes el profesor Odilio Flores sobre un vídeo sobre el texto de Física Universitaria, ¿verdad? Es la 12ª edición, volumen 1, ¿verdad? La primera parte. El ejercicio 1.70 nos dice aterrizaje de emergencia. Un avión sale del aeropuerto de Galisto y vuela 170 kilómetros en una dirección 68 grados al este del norte. Luego cambia el rumbo y vuela 230 kilómetros a 48 grados al sur del este para efectuar inmediatamente un aterrizaje de emergencia en un potrero. ¿En qué dirección y en qué distancia deberá volar una cuadrilla de rescate enviada por el aeropuerto para llegar directamente al avión averiado, ¿verdad? Aquí tenemos entonces un pequeño diagrama, ¿verdad? Aquí tenemos que el avión sale, ¿verdad? Dice con 68 grados, luego cambia a 48 grados para aterrizar. Entonces, esta sería la resultante, ¿verdad? Del recorrido y la dirección que tendría que tomar la brigada. Entonces, para eso, sabemos que para conocer la dirección y la magnitud, tenemos que calcular los componentes de los dos vectores anteriores y luego sumarlas y también encontrar su ángulo a partir de la suma de las componentes en Y entre las componentes en X, ¿verdad? Su arco tangente o tangente inversa. Entonces tenemos aquí que para el componente en X, ¿verdad? Recorrió 170 kilómetros, ¿verdad? En estos 22 grados, ¿verdad? Este vector A, entonces tenemos que su componente en X sería el coseno del ángulo ¿verdad? Por la magnitud. En este caso, coseno de 22 grados por 170, eso equivale a 157.63 kilómetros, ¿verdad? Kilómetros. Luego su componente en Y sería el seno, ¿verdad? El seno de 22 grados por 170, entonces en este caso es 63.68 kilómetros, ¿verdad? Ahora vamos con los componentes, el componente en B de este vector. Entonces fíjense bien, el ángulo dice que es 48 grados, ¿verdad? Vamos a ver de nuevo la pregunta para que se fijen. Nos dice que este ángulo es de 48 grados al sur del este, ¿verdad? Al sur del este. Entonces eso nos quiere decir, ¿verdad? Esto nos quiere decir que como para acá es el este, entonces 48 grados de aquí hacia acá, ¿verdad? 48 grados. Entonces podremos ver que estaríamos hablando de que está en el tercer cuadrante ese ángulo, ¿verdad? Y en ese tercer cuadrante, ¿verdad? Si yo traslado esta, ¿verdad? Esta recta vertical para acá, estaría en el tercer cuadrante, y ese tercer cuadrante los cosenos son positivos pero los senos son negativos. Entonces en este caso su componente en X sería el coseno de, en este caso sería el coseno de 48 grados por los 230 kilómetros que recorrió, es decir, su componente en X es 153.90 grados. Pero como decíamos que en este tercer cuadrante los senos, ¿verdad? Porque los valores de la Y son negativos, entonces el seno va a ser negativo, y si vamos a trabajar con 48 grados, entonces estaríamos hablando de, ¿verdad? Negativo seno de 48 grados, ¿verdad? O bien damos la vuelta por acá hasta llegar aquí, ¿verdad? Que serían 312 grados, ¿verdad? Porque para llegar a los 360 faltarían 48. Entonces si trabajamos con los 312 grados, ¿verdad? No hay ningún problema, automáticamente el resultado nos tiraría negativo. Entonces en este caso, el negativo seno de 48 grados por 230, ¿verdad? Da un resultado de negativo 170.92 kilómetros. Aquí se me olvidó escribirle kilómetros. Negativo 170.92 kilómetros. Entonces, las componentes de la resultante en X va a ser la suma de las componentes en X de estos dos vectores, 157.63 más 153.90. Como los dos son positivos, ¿verdad? Su resultado es que la componente en X de esta resultante es 311.53 kilómetros, ¿verdad? Kilómetros. Y su componente en Y sería la suma de los componentes en Y, 63.68, ¿verdad? Menos 170.92. ¿verdad? Al hacer esta operación, el resultado es negativo 107.24.
signos distintos se restan y permanece el signo con mayor valor absoluto, ¿verdad? Entonces por eso queda negativo 107.24 kilómetros, ¿verdad? Aquí por cuestión de espacio con esta gráfica no le escribí km. Ok, entonces, ¿cómo se calcula el módulo? El módulo es la raíz cuadrada de los cuadrados del componente en X más el cuadrado del componente en Y, ¿verdad? Entonces el componente en X lo acabamos de calcular, 311.53, y en Y también negativo 107.24. Entonces la resultante es 329.47 kilómetros, ¿verdad? Es lo que recorrerían desde el aeropuerto a donde está el avión. Ahora nos falta el rumbo, la dirección que debe de llevar. Entonces sería el rumbo, ¿verdad? La dirección sería la tangente inversa o la arcotangente, ¿verdad? De su componente en Y entre su componente en X. Es decir, de negativo 107.24 sobre 311, ¿verdad? Al hacer esta operación, ¿verdad? Al hacer esta operación diríamos, ¿verdad? Inversa tangente, ¿verdad? La tangente inversa de su componente en Y, que es negativo 107.24. Negativo 107.24, ¿verdad? Y sería entre positivo 311.53. Esto es igual, pueden ver, a aproximado negativo 19 grados aproximado. Entonces, acuérdense que los ángulos negativos son los que se cuentan a partir del eje positivo de las X a favor de las manecillas del reloj. Esos son los ángulos negativos. Los ángulos positivos son los que van en contra de las manecillas del reloj. Entonces, si este es negativo 19 grados, el positivo sería 341 para llegar, ¿verdad?, a los 360 grados. Por lo tanto, ¿verdad?, el ángulo sería 341 grados. Si usted lo quiere ver del eje X hacia el eje Y negativo, del eje X positivo hacia el eje Y negativo, sería 19 grados, ¿verdad?, del este al sur, ¿verdad? Y si lo quiere ver del sur hacia el este, sería, ¿verdad?, de 270 a 341, estamos hablando de 71 grados, ¿verdad? 71 grados del sur hacia el este. Ok. Entonces el 171, el 171, el siguiente ejercicio nos dice: le han pedido a usted programar un brazo robot de una línea de ensamble que se mueve en un plano X. Su primer desplazamiento es el vector A, el segundo es el vector B, de magnitud 6.40 centímetros y dirección 63 grados. ¿Verdad? Del primero no nos dan la magnitud ni la dirección, sino que del segundo. Y dice que esos 63 grados son medidas en el sentido del eje más X al eje menos Y, es decir, del este al sur. Así sería, ¿verdad? Este al sur. Y la resultante C, ¿verdad?, que es igual a A más B, a los vectores de los dos desplazamientos, dice, también debería tener una magnitud de 6.40 centímetros, pero una dirección de 22 grados medida, del eje positivo X al eje positivo Y, que diríamos del este al norte. En el inciso A nos dice: dibuja el diagrama de la suma de estos vectores aproximadamente a escala, ¿sabes? Entonces nos dicen, mire que nos dicen que el vector B, fíjense bien lo que el vector del vector A no nos dan información, solo nos dice que el vector B es de magnitud 640 y la dirección 63 grados, medida en el sentido del eje de las X positivo al eje de la Y negativo, ¿verdad? Es decir, este es el eje de las X positivo y por aquí podría ir, por ejemplo, si lo trasladáramos para acá, entonces aquí sería abajo el eje de la Y negativo. Entonces, por lo tanto, el ángulo aquí está adecuado, ¿verdad?, correctamente. Entonces, graficamos este ángulo, ¿verdad?, con la regla. Yo utilicé, ¿verdad?, los 6.40 centímetros de la regla, porque nos dice que la magnitud es de 6.40, ¿verdad? Entonces, este C sería el resultante, ¿verdad? Este C
sería el resultante que también nos dan. Nos dice que también debe ser 6.40. Pueden ver que aquí tengo la regla 6. ¿Verdad? La puntita no se logra ver, pero llega a 6.4 centímetros, 6.40, y dice que un ángulo 22 grados medido del eje X positivo al eje Y positivo, es decir, de esta forma, ¿verdad? Entonces nos preguntan, bueno, primero en este nos dicen que simplemente hagamos el diagrama. En el siguiente nos preguntan las componentes de A y luego nos preguntan, creo que es también el ángulo, la dirección, ¿verdad? Entonces aquí está el inciso B, obtenga las componentes de A. Como no tenemos las componentes de A, entonces simplemente sabemos que C, que es la resultante, ¿verdad? Es la suma de la componente en X de A más la suma en componente en Y, ¿verdad? La componente en Y de C es la suma de los componentes en Y de A más la componente en Y de B. Entonces, para encontrar a C le vamos a restar las componentes, ¿verdad? A C le vamos a restar las componentes de B. Entonces, por eso tengo aquí la componente en X de A es igual a la componente en X de C menos la componente, ¿verdad?, en X de B. Entonces, para eso hay que calcular las componentes, ¿verdad? ¿Cuál es el componente X? El componente de X, ¿verdad? Es el coseno, ¿verdad? En este caso de C, el coseno de 22 grados por, ¿verdad? 6.40, 6.4, que es la, ¿verdad?, que es la magnitud. Y luego menos el de B. ¿Cuál es el de B? El de B es menos, ¿verdad?, coseno de 63 grados por 6.4, ¿verdad? Y miren, en este caso los cosenos estaría en el, ¿verdad?, en el cuarto cuadrante. Los cosenos son positivos y los senos son negativos. Entonces aquí está planteado para las componentes en X. Entonces el coseno de 22 grados por 6.4 es 5.93 centímetros, ¿verdad? Aquí no le escribo centímetros por cuestión de espacio. 5.93 centímetros. No, este punto no lo confunda con este significa por, está a media altura, ¿ok? Entonces 5.93 centímetros menos coseno de 63 por 6.4 es 2.91. Al hacer la resta es 3.02 centímetros. Ya tenemos los componentes en X de A. Entonces vamos a hacer lo mismo con los componentes en X, ¿verdad?, de Y, en A de Y. Entonces lo mismo, el componente en Y de C se le resta el componente en Y, ¿verdad?, de B. Entonces el componente en Y de C, ¿verdad?, el componente en Y de C sería, ¿verdad?, sería el seno. Recuerden que los componentes en Y es el seno de 22 grados, ¿verdad?, por su magnitud, que es 6.4 centímetros. Menos, ¿verdad?, menos el coseno de, perdón, aquí seno de 22 grados por 6.4, menos, ¿verdad?, menos esto porque tenemos que restar, y luego porque nos sale negativo el 63. ¿Por qué nos sale negativo? Les repito, porque estaríamos en el cuarto cuadrante, y aquí las Y son negativas, por lo tanto los senos son negativos, por esto doble menos, ¿verdad? El seno de 63 grados por 6.4. Entonces nos queda que el seno de 22 grados por 6.4 es 2.40 centímetros. El componente en Y de C es 2.4 centímetros. Pero aquí nos quedan menos por menos es más, ¿verdad? Entonces el seno de 63 grados por 6.4 es 5.7 centímetros. Sumado, ¿verdad?, porque nos toca sumarlo porque menos por menos es más. Sumado es 8.10 centímetros, ¿verdad? Entonces ya tenemos el componente en X de A y el componente en Y de A. Entonces también podemos calcular, ¿verdad?, su ángulo, simplemente el arco tangente, ¿verdad?, de su componente en Y entre, ¿verdad?, su componente en X. Entonces, ¿qué es la pregunta C? Dice, obtenga la magnitud y la dirección. Bueno, la magnitud sabemos que es la raíz cuadrada de los cuadrados de las sumas, o de las sumas de los cuadrados de sus componentes. Componente en X 3.02 centímetros, componente en Y 8.10, ¿verdad?, elevados al cuadrado y extraída su raíz cuadrada sería, ¿verdad?, este valor. Lo voy a hacer ahorita con la calculadora. Entonces aquí tenemos, miren, raíz cuadrada de 3.02 al cuadrado más 8.1
al cuadrado, ¿verdad? Igual. Entonces aquí tenemos que es 8.64 a dos cifras después del punto, ¿verdad? En su calculadora FX82MS no se le extiende el símbolo del radical, entonces usted tiene que encerrar entre paréntesis. Tiene que encerrar entre paréntesis 3, de 3.02 al cuadrado más 8.01 al cuadrado, lo tiene que cerrar entre paréntesis. Ok. Entonces tenemos, ¿verdad? La magnitud. Ahora nos falta la dirección, o sea, el ángulo. Decíamos que esto es el componente en Y entre el componente en X, que es el otro, el arco tangente de ese, ¿verdad? El arco tangente de ese cociente, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que en este caso el ángulo es 69.6 grados, ¿verdad? 69.6 grados, que 69.6 grados, ¿verdad? Que en este caso, como ambos son positivos, está en el primer, ¿verdad? Cuadrante. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad? Que aquí podemos ver el resultante, ¿verdad? Que el ángulo más o menos es cerca de 70 grados, tal como ¿verdad? Tal como lo calculamos, ¿verdad? Tal como está calculado. Y también podemos ver, ¿verdad? Que también la resultante, ¿verdad? Es 8 y fracción, ¿verdad? 8 puntos, ¿verdad? La magnitud 8 y fracción. Tal vez nos dio un poquito menos porque aquí hay 8.64, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Aquí en la computadora manipular la regla y el transportador no es más fácil en el papel, ¿verdad? Usted sin duda lo debe de hacer mejor. El 1.72, ¿verdad? Nos dice obtenga la magnitud y la dirección del vector, que es la suma de los tres vectores A, B y C, y de la figura 1.34, ¿verdad? Que es esta. En un diagrama muestre cómo se forma R a partir de los tres vectores, ¿verdad? Entonces aquí hay cuatro vectores, ¿verdad? Pero nos piden primero que trabajemos con este que es A, con este que es B y con este que es C, ¿verdad? Que encontremos el vector resultante de la suma de esos tres, ¿verdad? Entonces hay que calcular las componentes en X y en Y de cada vector. Entonces nos colocamos aquí en el vector A, su componente, ¿verdad? En X es el coseno del ángulo por la magnitud. Entonces aquí sería, ¿verdad? 270 grados, ¿verdad? Sería el ángulo porque está montado, ¿verdad? Sobre el eje Y hacia el sur, entonces sería 270 grados. Entonces el componente X de A es igual al coseno de 270 grados por 8 metros, que es su magnitud, ¿verdad? Y en Y sería el seno de 270 grados por 8 metros, que es su magnitud. Entonces el coseno, ¿verdad? El coseno de 270 grados es 0, ¿verdad? Si usted se recuerda, el círculo unitario aquí corresponde al par ordenado, ¿verdad? 0 en X porque no hay desplazamiento en X, está sobre el eje Y, 0 en X y, ¿verdad? Y sería, ¿verdad? Negativo 1 para Y, ¿verdad? Entonces, como en un par ordenado, el primero corresponde a los cosenos y el segundo al seno, entonces como sería el par ordenado 0,1, el coseno sería 0. Y si no, pues usted utilice la calculadora, ¿verdad? Entonces 0 por 8 metros es 0. Y en el caso en Y, ¿verdad? En el Y les decía que el par ordenado es 0, menos 1, negativo 1, porque está acá en las negativas. Entonces quiere decir que el seno de 270 grados es negativo 1. Y negativo 1 por 8 metros es negativo 8 metros, ¿verdad? Si no se acuerda del círculo unitario, pues usted solo simple la calculadora, seno 270 por 8, y el resultado será negativo 8 metros. Los componentes en X, ¿verdad? De B, en el caso del vector B, que es este, ¿verdad? Que el ángulo es 30 grados, su magnitud es 15 metros. Usted puede calcular esto si gusta con este ángulo que sería de 60 grados, ¿verdad? Porque ambos suman, ¿verdad? Ambos suman 90, sería 60 grados y ahí utilizaría el coseno para el componente en X y el seno para el componente en Y. Pero también puede trabajar con este ángulo, ¿verdad? Que es el complementario, nada más que sería lo contrario. El seno para los componentes en X y el coseno para los componentes en Y, ¿verdad? Entonces yo trabajé en el caso con el ángulo que está ahí, seno de 30 grados, para el componente en X por 15 metros, que es su magnitud. El seno de 30 grados por 15 metros es 7.5. Seno 30 por 15 es 7.5, en este caso son metros. Y el componente en Y sería el coseno, ¿verdad? El coseno de 30 grados por 15 metros, en este caso, ¿verdad? Es 12.99. 12.99. Okay.
Vamos ahora con el componente en X del vector C. Es este vector cuya magnitud es 12 metros y el ángulo es 25 grados, ¿verdad? Entonces no olvidemos que en este cuadrante, tanto las X como las Y son negativos, por lo tanto el seno y el coseno serán negativos. Entonces su componente en X sería negativo coseno de 25 por 12 metros, ¿verdad? Negativo coseno de 25 por 12 metros. Eso es igual a negativos 10.9 metros. El componente en Y sería negativo seno de 25 grados por 12 metros, entonces en este caso es negativo 5.07. Entonces ya tenemos las tres componentes, las componentes en X y las componentes en Y de los tres vectores A, B y C. Entonces podemos encontrar, ¿verdad?, la componente en X de la resultante y la componente en Y de la resultante. La componente en X, sumamos las componentes en X, sería 0, 7.5 y negativo 10.9. Aquí está planteado, ¿verdad? Lógicamente son metros, no le escribo metros a cada uno por cuestión de espacio. Entonces 0 más 7.5 menos 10.9 es negativo 3.4 metros, ¿verdad? Sus componentes en Y es menos 8 más 12.99 menos 5.07. Aquí está planteado, ¿verdad? Menos 8 más 12.99 sería positivo 4.99. Menos 5.07 sería menos 0.08, ¿verdad?, metros. Entonces nos dice aquí tenemos ¿verdad? En la gráfica yo traté de graficar los vectores, ¿verdad? El primero era el vector A, ¿verdad? El vector A, aquí está, la suma del vector A más la suma del vector B más la suma del vector C y luego la resultante, ¿verdad? Al vector A se le suma el vector B, este es el vector B, entonces por decir así, se desplaza hacia abajo, ¿verdad?, al extremo del vector A, tal como está. Luego el vector C, que es este, así como está, se desplaza al extremo, ¿verdad?, donde terminó el vector B. Entonces la resultante sería, ¿verdad?, desde el origen a ese fin, donde se inició el vector A, a donde terminó ese vector C, ¿verdad? Ese vector C, ese sería la gráfica. Ahora la resultante, ¿cómo se encuentra la resultante? Es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados del componente en X y el componente en Y, ¿verdad? El componente en X es negativo 3.4 metros, lo acabamos de calcular, y el componente en Y es negativo 0.08 metros, ¿verdad? Al hacer esa operación, ¿verdad?, la vamos a hacer en la calculadora, sería raíz cuadrada de negativo, ¿verdad? Lo voy a encerrar entre paréntesis porque es negativo, porque si no lo encierro entre paréntesis, la calculadora me va a elevar al cuadrado solo el 3.4 y no el menos, ¿verdad? Y me tiene que elevar todo, pero lo encierro entre paréntesis. Es muy importante conocer las calculadoras, y aquí también lo voy a encerrar entre paréntesis porque son negativos. Negativo 0.08. El 0 antes del punto no es necesario escribirlo, ¿verdad? Al menos que vayan otro dígito antes del punto, ¿verdad? Entonces aquí 0.08 al cuadrado, cierro paréntesis, y esto es igual, ¿verdad?, a 3.4. Pueden ver a 3.4, ¿verdad? Usted puede hacerlo en su calculadora, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Aquí está, lastimosamente me lo tapó un poco aquí, pero es 3.4, esta imagen me lo tapó, debía haber hecho más pequeño pero ya lo hicimos en la calculadora. ¿Verdad? La magnitud de ese vector resultante de sumar los tres vectores A, B y C es 3.4 metros, ¿verdad? 3.4 metros. Ahora su dirección, ¿cuál sería? ¿Verdad? Su componente en Y dividido entre su componente en X, el arco tangente, ¿verdad? El arco tangente. Entonces, tenemos que el arco tangente, ¿verdad?, de negativo 0.08 sobre negativo 3.4 nos da que es 1.3. ¿Por qué le sumo 180 grados? Porque pueden ver que el componente en Y son negativos y el componente en X también. ¿Y en dónde son? ¿A dónde sucede eso? Solo en el tercer cuadrante, ¿verdad? Entonces si yo a 1.3 grados le sumo 180 grados, el ángulo, ¿verdad?, es
181.3, es decir, 1 grado 3, pero después de 180, ¿verdad? Que sería ¿verdad? Esta parte verde, este vector en verde, ¿verdad? Es el vector resultante. Entonces aquí tenemos, vamos a hacer la operación esta para encontrar el arco tangente. Miren, tangente a la menos 1 de negativo 0.08. En este caso los puedo poner positivos porque los dos son negativos, ¿verdad? Los dos son negativos, menos entre menos es más. Cuando uno es positivo, cuando solo uno es negativo hay que tener más cuidado. Aquí yo puedo escribir o los dos positivos y los dos negativos y no hay ningún problema. 0.08 entre negativo 3.4, cierro paréntesis, ¿verdad? Porque fíjate bien que las calculadoras, cuando usted escribe la función, por lo menos en esta, no recuerdo la MS, esta es la ES, ¿verdad? Abre un paréntesis, entonces hay que cerrarlo. Entonces, esto es igual, miren, a 1.3, ¿verdad? 1.3 grados, ¿verdad? Entonces, positivo, pareciera que fuera aquí, pero no, acuérdese que este componente en Y es negativo y este en X también, entonces eso sucede solo en el tercer cuadrante. Por eso le sumo 180 grados para que me dé 181. En el inciso B nos dice obtenga la magnitud y la dirección de otro vector, en este caso el vector S, que sea igual a C menos el vector A menos el vector B, y que en un diagrama muestre cómo se forma ese vector C a partir de los tres vectores. Entonces, ¿verdad? Sabemos que los componentes en X sería el componente en X de C menos los componentes de A y de B, ¿verdad? Entonces, el componente en X de C es negativo 10.9, ya lo hemos calculado anteriormente, ¿verdad? El componente en X, ¿verdad? Del vector A, que aquí lo tenemos como es totalmente vertical, su componente en X es 0, menos 7.5, que es el componente en B, que ya lo hemos calculado. Entonces, menos 10.9 menos 7.5, porque este de en medio es 0, signos iguales se suman y conservan su signo, ¿verdad? Entonces su resultado es negativo 18.4. Los componentes en Y también, ¿verdad? Sería en este caso negativo 5.07 para C, ¿verdad? Luego menos, ¿verdad? Menos negativo 8, ¿verdad? Pero recuerden que este es 8 y como está totalmente hacia el sur es negativo 8 su componente en Y, y luego menos el componente en Y de C, que ya lo hemos calculado que es 12.99. Entonces aquí tenemos dos signos seguidos, ¿verdad? Entonces lo que hice yo aquí es sumé estos dos negativos, porque aquí menos por menos es más, su resultado será más 8. Entonces estos dos son negativos, como los signos iguales se suman, ¿verdad? Esto es igual a 18.06 negativo, ¿verdad? Porque se suman y conservan sus signos. Entonces me quedó negativo 18.06 más 8, menos por menos es más. Entonces el componente Y es negativo 10.06 metros. Entonces pueden ver que tanto el componente en Y, ¿verdad? Como en X son negativos. Entonces, ¿verdad? Quiere decir que ese ángulo, ¿verdad? Va a estar en este tercer cuadrante, ¿verdad? Donde X y Y son negativos. El ángulo, ¿verdad? De la dirección que calculemos debe de estar en este tercer cuadrante. Entonces aquí nos dice obtenga la magnitud y la dirección del vector en un diagrama muestre cómo se forma. Ya lo habíamos leído. Entonces vamos a calcular, ¿verdad? La magnitud de ese vector S, ¿verdad? Ya calculamos que la componente en X es negativo 18.4 metros y el componente en Y es negativo 10.06. Entonces el cuadrado, la raíz cuadrada, perdón, de la suma de los cuadrados de estos términos, ¿verdad? Es 20.98 metros. 20.98. Si hacemos aquí el cálculo, raíz cuadrada de 18.4 es negativo, pero yo lo puedo escribir de un solo positivo, porque recuerden que todo número negativo al elevarlo al cuadrado se vuelve positivo, porque menos por menos es más, ¿verdad? Entonces lo puedo escribir positivo aquí en la operación, ¿verdad? Entonces esto es igual a 20.97, ¿verdad? 20.98 aproximado. Entonces esa es la magnitud del vector, 20.98 metros. ¿Cuál va a ser su dirección, su ángulo? ¿Verdad? Es la arcotangente del cociente
de su componente en Y y su componente en X, ¿verdad? Entonces si aplicamos la calculadora, podemos hacer lo mismo, arco tangente, ¿verdad? De 10.06, lo escribo positivo porque los dos son positivos, no es necesario escribir los negativos porque menos entre menos, es más, ahora si solo uno es positivo, como ya le dije, si solo uno es negativo, ahí sí, ¿verdad? No hay que hacerlo. Entonces sobre 18.4, cierro, ¿verdad?, el paréntesis. Entonces esto es igual a 28.7, ¿verdad? Una cifra, 28.7 grados, pero 28.7 grados está en el primer cuadrante. Pero como le digo, debe estar en el tercer cuadrante, porque tanto el componente en Y como el componente en X son negativos. Entonces por eso le sumo, ¿verdad?, 180 grados. Es decir, este ángulo más o menos así de 27 grados. Al sumarle a 180, sumarle a 27, ¿verdad?, me sale, aquí hay un error, ¿verdad? 28.7 más 180 es 208.7. Aquí esté, ¿verdad? Por escribir el 2 escribí un 1. 208.7 sería el ángulo, ¿verdad? El ángulo correcto. O si quiere, 28.7 grados, ¿verdad? Del eje X negativo al eje Y negativo, ¿verdad? Así, o como dice en el texto a veces, del oeste al sur. Así sería, del oeste al sur, 28.7 grados. Y como nos piden también un diagrama que muestre cómo se forma eso a partir, acuérdense que en este caso nos dijeron que el vector C es igual, el vector S, perdón, es igual a C, y tenemos aquí hice una imagen sobre el vector C. Como el vector C es positivo, el que cambia es A y B, porque eran positivos y ahora son negativos, porque hay que restarlos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos al vector C, se le resta el vector A, y mire que este es el vector A, entonces, pero este es el vector positivo, y ha cambiado de signo porque se resta, entonces, ¿verdad?, mantiene la misma magnitud, pero distinto sentido. Aquí tiene el sentido hacia el sur, la flecha hacia abajo, y aquí la flecha hacia arriba. La misma magnitud, pero a partir del vector C hacia arriba. Lo mismo el vector B va hacia arriba, ¿verdad? Pero luego va hacia abajo, porque es menos B. Aquí lo tenemos exactamente con el mismo ángulo, pero apuntando hacia arriba, el sentido hacia abajo, su dirección, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la resultante? De este punto a donde inició el vector C, ¿verdad? Esta es la resultante S. Y usted lo puede tener, ¿verdad? Y está a escala porque este vector C lo hice exactito, ¿verdad? Lo mismo el vector A lo hice aquí y solo lo desplacé, lo mismo el vector B, ¿verdad? Entonces, así quedaría la figura. El ejercicio 1.73 nos dice, la espeleóloga del ejercicio 1.33, que ya lo hice en un video anterior, está explorando una cueva. Sigue un pasadizo 180 metros al oeste, es decir, hacia la izquierda. Luego 200 metros en una dirección 45 grados al este del sur, ¿verdad? Al este desde el sur. Estaríamos hablando de 270 grados más esos 45 grados. Y después 280 metros a 30 grados al este del norte, ¿verdad? Al este del norte. Tras un cuarto de desplazamiento no medido, vuelve al punto inicial. Use el método de componentes para determinar la magnitud y la dirección del cuarto desplazamiento. Dibuja el diagrama de la suma vectorial y demuestre que concuerda cualitativamente con su solución numérica. Ok. Entonces aquí estaríamos hablando, aquí está el origen donde el primer vector se desplaza. ¿Se desplaza cuánto es lo que se desplaza? Dice que se desplaza 180 metros, ¿verdad?, al oeste, ¿verdad? Entonces cada centímetro me representa, ¿verdad?, 18 kilómetros o metros, no sé cuál era el desplazamiento. Entonces quiere decir que yo puse aquí, con esta regla, 10 centímetros, ¿verdad? Porque como cada uno es 18, ahí yo tengo a escala los 180 centímetros. Al oeste dice. Luego dice que 210, ¿verdad? 210 serían metros, perdón, 210 a un ángulo de 45 grados del sur hacia el este. Entonces quiere decir que de aquí se mide 45 grados. Yo ya lo hice con estos transportadores, ¿verdad? Y sería 210 metros. Entonces yo dividí 210, ¿verdad?, entre 18, ¿verdad? Y así encontré los centímetros, ¿verdad? No me recuerdo, pero sí encontré los centímetros que tendría que escribir.
Luego dice que a partir de ese vector B se desplaza a 30 grados del norte hacia el este, es decir, si yo tiro una línea aquí, este ángulo sería 30 grados, puede ver aquí más o menos, 10, 20 y 30, ¿verdad? Este ángulo más o menos tiene 30 grados y dice, ¿verdad?, que tiene una magnitud de 280, entonces al dividir 280 entre 18 me da que eran 16.55 centímetros que yo tenía que escribir, ¿verdad?, que colocar con la regla para llegar al fin de este vector. Repito, dividí los 280, que es la magnitud del vector, entre los 18, ¿verdad?, que me representa cada centímetro en la regla, ¿verdad? Entonces así fue que lo coloqué y luego a partir de ese punto hacia el origen, ¿verdad?, entonces tiré el vector que andamos buscando. Entonces si ustedes medio observan aquí, ¿verdad?, observan aquí con la regla, entonces pueden ver que la regla tiene 7.8 puntos y fracción. Si usted multiplica 8 puntos y fracción por 18, le va a dar, ¿verdad?, que la magnitud, le va a dar la magnitud del vector. Entonces repito acá, como esta distancia es 280, ¿verdad?, metros, entonces yo dividí 280 entre 18, ¿verdad?, que para mí me representa cada centímetro. Entonces encontré, ¿verdad?, que 15.6 centímetros. En la regla tendría yo que dibujar aquí, trazar aquí para representar los 280, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, lo mismo aquí más o menos es 8.4, ¿verdad? 8.4, ¿verdad? 8.4 por 18. Más o menos el vector resultante tendría esa magnitud de 151 por ahí, ¿verdad? 151, perdón, déjeme ver 8, déjeme ver exactamente, no, es como 8.3. Bueno, no importa, ¿verdad? No me va a salir exacto. Supongamos ahí que la magnitud del resultante sería 151, pongámosle 151. Y el ángulo, ¿verdad?, aproximadamente es 37 grados, ¿verdad? Pueden ver, aquí trazamos el ángulo, ¿verdad? Aquí sería, pueden ver 10, 20, ¿verdad? 10, 20, 30, 40, 47, es más bien, ¿verdad? No es 37, sino que es más o menos 47. Vamos a ver cómo nos salen los cálculos, ¿verdad? Me es bien difícil, ¿verdad? Les pido disculpas si no me exacto, me es bien difícil porque manipular estas reglas aquí en la ¿verdad? No es fácil. Ya en un papel sí es más fácil manipular las reglas, ¿verdad? ¿verdad?, y el transportador. Entonces, ¿verdad?, vamos a hacer ya los cálculos, ¿verdad? El cálculo de los componentes en X es el coseno de 180 grados, porque recuerden que estamos hablando de este vector. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo, el componente en X? El coseno del ángulo, ¿verdad?, por la magnitud, ¿verdad? En este caso el ángulo es 180 grados, en este caso es 45, en este otro decíamos que es, de este aquí decíamos que era 30 grados de norte a sur, ¿va? Si utilizo este sería 60 y si utilizo este otro sería 30 grados. Entonces, para el componente en A, ¿verdad?, decíamos que es coseno de 180 grados por 180 metros, que es lo que se desplazó hacia el oeste inicialmente, ¿verdad? Entonces, el coseno de 180 grados es negativo 1. Por 180 metros es negativo 180 metros. Si usted se recuerda, el círculo unitario, en 270 grados, en 180 grados, perdón, corresponde el par ordenado negativo 1,0. El negativo 1 para la X y el 0 para la Y. Y como los X representan el coseno, por eso el coseno de 180 grados es negativo 1. Y si no, pues usted lo hace con su calculadora y lo va a ver que es lo mismo. En el seno, ¿cuál sería? El seno de 180 grados por 180 metros. El seno de 180 grados es 0, ¿verdad? Ya le expliqué que ahí corresponde el par ordenado negativo 1,0. Entonces, para Y es 0, entonces 0 por 180 es 0. El componente en B decíamos que es de 45 grados, ¿verdad? Y que la distancia son 200 metros. Entonces aquí sí, ¿verdad? 45 grados por los 210 metros, diríamos, ¿verdad?, que es 148.49 metros, ¿verdad? Coseno de 45 grados por 210 metros. Luego en Y sería el seno de 45 por los 210 metros, ¿verdad? Pero aquí el seno,
¿verdad? Aquí estaríamos hablando que el seno, ¿verdad? Acuérdese que en el cuadrante los senos son negativos, por eso es menos 148.49. El componente en X que ya vamos, por decir así, hacia arriba, ambos van a ser positivos, ¿verdad? Como le mencionaba que si trabajamos con el ángulo que nos dice ahí, que es del norte al este, entonces pues sería el seno para el componente en X y el coseno para el Y. Pero si trabajamos con el ángulo de abajo, que sería 60 grados, lo que falta para 90, entonces sería lo contrario. Pero como estoy trabajando con ese ángulo de 30 grados, entonces seno, ¿verdad? Seno para las X, seno de 30 grados por 280, eso es 140 metros. Y para el Y, el coseno de 30 grados por 280 metros es 242.49. Ya tenemos las componentes en X y en Y, ¿verdad? Aquí están calculados de los tres vectores, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Que ese cuarto vector, para que las fuerzas sean cero, para neutralizarla, ese cuarto vector tiene que ser, ¿verdad? Tiene que ser el opuesto de la suma de esos vectores. Por eso le escribo menos la suma de los tres vectores, para neutralizar, ¿verdad? Para que eso sea cero. Entonces, ¿verdad? El componente en X decimos que es, ¿verdad?, el opuesto para que haya un equilibrio, porque acuérdese lo que nos pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dicen en el ejercicio? Nos dicen, usa el método de componentes para determinar la magnitud y la dirección del cuarto desplazamiento. Y ese desplazamiento que consiste en volver a cero, es decir, al final de cuentas la resultante es cero. Para que la resultante sea cero, tiene que ser, ¿verdad?, lo opuesto de la suma de esos tres vectores, ¿verdad? Porque se vuelve al mismo lugar, ¿verdad? Espero que no se le olvide que en física, si usted camina para un montón de rumbos y vuelve al mismo punto, el desplazamiento fue cero, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que se plantea, ¿verdad?, las componentes como el opuesto, ¿verdad?, de la suma de los vectores. Entonces aquí tenemos esto, que negativo 180 más 48.49 más 140 es negativo 108.49. Este resultado es positivo. Aquí sería negativo 131.51 más, ¿verdad? Sería negativo más 140, ¿verdad? Es positivo 108.49, pero este menos, que se me olvidó escribirlo aquí, hace que la resultante sea negativo. Este componente en X, perdón, sea negativo. El componente en Y es lo mismo, ¿verdad? El opuesto de la suma de los componentes en Y, ¿verdad? Habíamos calculado que uno era 0, el otro negativo 148.49 y el otro positivo 242.49. Entonces, puede ver que este es mayor que este, entonces es positivo, pero este menos de aquí, que se me olvidó escribirlo, ¿verdad?, hace que el resultado sea negativo 94.0 metros, ¿verdad? Es la componente en Y de ese cuarto vector para volver al inicio donde se arrancó. Entonces, ¿cuál es la magnitud de ese cuarto vector? ¿Verdad? La magnitud es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados del componente en X y el componente en Y, ¿verdad? Al hacer la operación en la calculadora, le da que ese desplazamiento, que esa magnitud es 143.5 metros, ¿verdad? Y luego ese ángulo decíamos que es, ¿verdad?, el arco tangente del cociente del componente en Y sobre el componente en X, ¿verdad? Entonces, en este caso, le mencionaba que ambos están en el tercer cuadrante, porque en ese tercer cuadrante es donde las X y las Y son negativos, es decir, donde los senos y los cosenos son negativos. Entonces, al operar usted con la calculadora este resultado, le da que el resultado es 40.9 grados, ¿verdad? Ese es el resultado que le tira la calculadora, pero usted debe tener pendiente que los componentes en X, perdón, en Y, que es este, es negativo, y en X también es negativo. Eso debe de estar en el tercer cuadrante, por eso le suma 180 grados, ¿verdad? Es decir, el ángulo correcto es 220.9 grados. O como le dicen el texto a veces, 40.9 grados del eje negativo X hacia el eje negativo Y, ¿verdad? Del menos X al menos Y. Ahí mire cómo lo estima conveniente.
En el 1.74 nos dice que una marinera en un velero pequeño se topa con vientos cambiantes, navega 2 kilómetros al este, luego 3.50 kilómetros al sureste y después otro tramo en una dirección desconocida. Su posición final es 5.80 kilómetros directamente al este del punto inicial, ¿verdad? Al este del punto inicial. Figura 1.39, que es la que tenemos aquí, determine la magnitud y la dirección del tercer tramo, que es este, ¿verdad? Y dibuje un diagrama de suma vectorial y demuestre que concuerda cualitativamente con su solución numérica. Aquí tenemos la gráfica, nos dice, navega 2 kilómetros al este, aquí es el punto de inicio, 2 kilómetros al este. Luego dice 3.5 kilómetros al sureste, es decir, del sur hacia el este, ¿verdad? Cuando dice al sureste es exactamente 45 grados, ¿verdad? Y luego después de esos 3.5 kilómetros, ¿verdad? Dice que viaja a una, ¿verdad? Dice directamente a una dirección desconocida. Pero cuando llega a este punto, la distancia que hay de ese punto a donde inició es de 5.8 kilómetros. Determine la magnitud y dirección de este tercer tramo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Verdad? Vamos a plantear, ¿verdad? Vamos a plantear a este como resultante, ¿verdad? Vamos a plantear a este como resultante. Entonces, este tercer tramo, los componentes de este tercer tramo te va a ser igual a la resultante, ¿verdad? Va a ser igual a la resultante menos, bueno, aquí tengo más o menos el gráfico, ¿verdad? Aquí más o menos este ángulo me mide 62 grados, ya vamos a ver con cálculos, ¿verdad? Aquí volví a trazar este vector, ¿verdad? Que dice que es desconocido, solo que llegó a 5.8 del inicio, ¿verdad? Y este 3.5 kilómetros, después de haber avanzado 2 kilómetros, 3.5 del sur al este. Entonces este ángulo puede ver aquí, ¿verdad? Que es más o menos 62 grados, ¿verdad? Y es uno de los dibujos que nos piden, aunque es más adelante, yo ya lo hice. Entonces aquí tenemos que el componente en X de este de C de X, ¿verdad? A este le llamo A este B y a este C, va a ser igual a la resultante, ¿verdad? Menos la suma de A y de B, ¿verdad? Simple despeje, ¿verdad? Menos la suma de A y de B. Y lo mismo para el C de Y sería los componentes de la resultante en Y, ¿verdad? Menos la suma de los componentes de A y B en Y, ¿verdad? Entonces la resultante va a ser este 5.8 kilómetros, que podemos decir, ¿verdad? Que es, ¿verdad? Que el ángulo es cero, porque está totalmente, ¿verdad? Dice aquí que llegó exactamente, dice el ejercicio, que llegó a 5.80 en línea recta al este, dice, ¿no? Dice al este, entonces quiere decir a 0 grados, ¿verdad? Del inicio. Ok, entonces ya sustituyendo diríamos, ¿verdad? Que la resultante en X, ¿verdad? La componente en X de la resultante sería, como el ángulo es 0, sería el coseno de 0 por 5.80 metros, ¿verdad? Y como el coseno de 0 es 1, ¿verdad? 1 por 5.80 es 5.80, ese es el componente en X de la resultante. El componente en Y de la resultante sería el seno, como es 0 grados, sería 0 grados por 5.8, el seno de 0 es 0 y al multiplicarlo por 5.8 su resultado es 0. Entonces el componente en Y de esa resultante es 0. El componente en X de A, ¿verdad? Aquí tenemos el componente en X de A, como su ángulo es 0, porque también arranca hacia el este, entonces coseno de 0 grados por los 2 kilómetros, como el coseno de 0 grados es 1, entonces 1 por 2 es 2, ¿verdad? Y luego el seno de 0 grados por 2 es 0, ¿verdad? El seno de 0 es 0, porque estamos hablando de este vector cuyo ángulo es 0 porque va exactamente hacia el este. Vamos, ¿verdad? Con los componentes del vector B, aquí nos habla de 45 grados, ¿verdad? Entonces, el coseno de 45 grados, ¿verdad? Por 3.5, que es su desplazamiento, nos da 2.47 kilómetros, ¿verdad? Y el componente en Y, ¿verdad? Aquí repito, aquí va a ser negativo porque supongo que aquí tenemos, ¿verdad? El plano cartesiano, ¿verdad? Las rectas. Entonces estaríamos hablando que de aquí para abajo, la Y, ¿qué sucede? Las Y son negativas, entonces por eso el componente en Y es el menos seno. Aquí le debe haber escrito negativo seno de 45 grados por 3.5. Aquí al final es que le escribí, ¿verdad? El menos, porque el seno de 45 por 3.5 es 2.47, pero
le menciono este menos por esa razón, ¿verdad? Porque en este caso, ¿verdad? Repito, suponga que aquí tenemos, ¿verdad? El eje de coordenadas, aquí lo tenemos, entonces de aquí para la derecha son los x positivos, por eso el coseno lo pusimos positivo, pero de aquí para abajo las y son negativas, ¿verdad? De ahí para donde va el vector. Entonces, luego tenemos, como ya hicimos los cálculos, podemos hacer las operaciones. R de x que nos dio 5.8 menos el componente en x de a, que es 2, más el componente, ¿verdad?, de b, que es 2.47. Entonces, si usted a 5.8 le resta esta suma, ¿verdad? ¿Cuánto suma esto? Sería 4.47. Y a 5.8 le resta 4.47, el resultado es 1.33. ¿Verdad? Ya el componente en y sería los y de cada uno, ¿verdad? El de r de la resultante nos dio que 0, acuérdense que estaba totalmente horizontal, menos la componente en x de los 2 kilómetros, que también nos dio 0, ¿verdad? Menos la componente en y, ¿verdad?, que nos dio 2.47. Aquí sería más, pero acuérdense que el 2.47 nos dio negativo, porque es menos la suma de estos dos, pero como aquí nos dio negativo, aquí más bien debía haber escrito más, menos 2.47, y más por menos es menos. Entonces nos sale, aquí nos sale un menos, y aquí hay un menos, entonces habrían dos menos seguidos, ¿verdad? Recuerden que estos ceros no significan nada. Aquí es como, ¿cuánto es 0 menos 2.47? Negativo 2.47, y este menos haría que los dos menos estén seguidos, y entonces cuando hay dos menos seguiditos, entonces se multiplican, menos por menos es más, entonces este 2.47 nos queda positivo. Entonces ya tenemos, ¿verdad? Ya tenemos ¿verdad?, las dos componentes, entonces con ello podemos calcular, ¿verdad?, el módulo, ¿verdad? O sea, la magnitud, que sabemos que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de ambos componentes. 1.33 al cuadrado más 2.47 al cuadrado, raíz cuadrada de esa suma, ¿verdad? Entonces al operar nos dio que ¿verdad?, esa magnitud es 2.81 kilómetros, ¿verdad? 2.81 kilómetros. Si usted usa una calculadora, ¿verdad?, FX82 MS, cuando toque raíz cuadrada, ¿verdad?, entonces abra paréntesis y escribe 1.33 al cuadrado más 2.47 al cuadrado, cierra paréntesis, igual, y le va a dar este resultado. Y si no, pues hágala por partes, ¿verdad? 1.33 al cuadrado igual, 2.47 al cuadrado igual, lo suma, y por último igual, y por último esa suma le extrae la raíz cuadrada. ¿Cuál va a ser la dirección del ángulo? La tangente inversa o la cotangente, ¿verdad?, de la componente en y, que es 2.47, sobre la componente, ¿verdad?, en x, que es 1.33. Como ambas son positivos, ¿verdad?, el ángulo va a estar en el primer cuadrante. Entonces, si usted opera su calculadora, la tangente inversa de 2.47, ¿verdad?, sobre 1.33 es 61.70. Ahí no hay más que arreglarle, porque como los dos son positivos, en el primer cuadrante corresponde ese ángulo de 61.70 grados. Y en ese primer cuadrante, ¿verdad?, tanto las y como las x son positivas. El 1.75, que es el último ejercicio, es sobre equilibrio. Dice, decimos que un objeto está en equilibrio cuando todas las fuerzas sobre él se estabilizan, es decir, suman cero. La figura 1.40 muestra una viga que pesa 124 newton y que está apoyada en equilibrio por un tirón de 100 newton y una fuerza F en el piso, ¿verdad? La tercera fuerza sobre la viga es el peso de 124 newton que actúa verticalmente hacia abajo, o sea, el peso de la misma viga. Inciso A, utiliza componentes de vectores para encontrar la magnitud y la dirección de la fuerza, ¿verdad?, de la fuerza F. B, verifique lo razonable de su respuesta en el inciso A haciendo una solución gráfica aproximada a esta. Entonces aquí tenemos más o menos el dibujo, ¿verdad?, de la figura, en donde aquí, miren, aquí es, por decir así, la horizontal, la viga está levantada como a 40 grados y la fuerza se está haciendo a 30 grados arriba de esos 40, entonces en realidad esta fuerza se está aplicando a 70 grados, ¿verdad? 40 grados de inclinación más lo otro de la fuerza es como que se esté aplicando a 70 grados. Y ¿verdad?, es el vector fuerza que más o menos a mí me dio matemáticamente con los cálculos, me dio que es 41.3 grados, y podemos ver, ¿verdad?, este es el mismo vector, solo lo escribí encima porque al colocar el transportador me lo tapa, entonces lo volví a hacer encima y más grande, entonces puede ver, ¿verdad?, que más o menos es
Aquí me da como 42 y fracción de grados, ¿verdad? Y el resultado es 41, pero lógicamente no me va a dar exacto porque le he mencionado que manipular, ¿verdad? La regla y el transportador aquí en la computadora, pues no es tan fácil como en un cuaderno, ¿verdad? Ok. Entonces, en este caso, para que las fuerzas estén en equilibrio, ¿verdad? La suma de ellas debe de ser cero. Entonces, F de X, ¿verdad? Más los 100 newton, ¿verdad? Por el coseno de los 70 grados, la fuerza es en X, ¿verdad? La fuerza F en X sería, ¿verdad? Más los 100 newton por el coseno de 70 grados, pues acuérdese que el coseno es para las componentes en X, ¿verdad? Eso debe ser igual a cero, ¿verdad? Entonces, si yo despejo la fuerza, esto que me suma, esto es un producto, pero me suma, dice más. El producto de esto, como me está sumando, al otro lado va a pasar restando. Entonces tengo que el componente en X de la fuerza es igual, ¿verdad? A esto negativo. Y ya multiplicado 100 newton por el coseno de 70 grados multiplicado es 34.2 grados. Negativo porque aquí estaba sumando y pasó al otro lado a restar, ¿verdad? A veces el espacio aquí en la computadora no me permite hacerlo todo paso a paso, pero se lo explico. El componente en Y sería, ¿verdad? También sería, acuérdense que el componente en Y es donde están las fuerzas, ¿verdad? Aquí se escribe negativo porque toda la fuerza va hacia abajo, ¿verdad? Entonces sería, ¿verdad? El componente en Y de los 100 newtons que se le aplica a la fuerza, menos la fuerza en sí de la viga que dice que pesa 124 newtons. ¿Por qué negativo? Porque acuérdense que la fuerza es hacia abajo, la fuerza que hay que vencer es hacia abajo, haciéndolo hacia arriba, ¿verdad? Ok, por eso es que aquí, ¿verdad? Por eso es que aquí va este menos, ¿verdad? O podemos decir ya despejado también, ¿verdad? Ya despejado, ¿verdad? Ya despejado podemos plantearlo así, f de x es igual, ¿verdad? A esto, pero ya despejado, entonces pasa al otro lado, negativo. Ok. Repito, no sé si me entienden esta parte, podemos hacer la misma, f de y, ¿verdad? Más 100 newton por el seno de 70 grados, ¿verdad? Más 124 es igual a 0. Pero para despejar f y, como despejé aquí, esto lo demás, ¿verdad? Lo paso al otro lado con signo contrario. Entonces en este caso lo junto y lo pongo con signo menos, ¿verdad? Y dejo la f acá. Okay. Entonces haciendo esa operación, ¿verdad? 100 newton por el seno de 70 grados me da que es 94 menos los 124 newton, ¿verdad? Aquí me comí la n de newton, ¿verdad? Entonces 94 newton menos 124 newton es negativo 30 newton, entonces y conservo este menos, entonces me da que el componente en y de la fuerza es menos negativo 30 newton, y menos por menos es más, entonces nos queda que la fuerza, el componente en y de la fuerza es positivo 30 newton, ¿verdad? Entonces ya tenemos el componente en x es negativo 32 puntos, ¿verdad? Newton, y en y es 30 newton, entonces vamos a aplicar, ¿verdad? Cómo calcular la magnitud, que es extrayendo la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes. Entonces, si usted hace esa operación, negativo 0.32 al cuadrado más 30 al cuadrado, raíz cuadrada de esa suma, da, ¿verdad? Que es igual a 2.81 newton, ¿verdad? Aquí no son kilómetros, son newton, ¿verdad? Disculpe tanto error. Entonces 2.81 newton es la fuerza, ¿verdad? Que se tiene que aplicar, la fuerza X. Entonces, ¿cuál es el sentido? Bueno, es el arco tangente de, aquí me comí, escribí el arco tangente, aquí se lo escribí, ¿verdad? Esto es igual al arco tangente del cociente, ¿verdad? Del cociente de su componente en Y sobre su componente en X. Aquí se lo escribí bien, igual al arco tangente de menos 30, que es su componente en Y, tangente a la menos 1, perdón, de 30, que es su componente en Y sobre, ¿verdad? Negativo 34, ¿verdad? Punto 2, que es su componente en X. Entonces, aquí es negativo 0.34, entonces este es su componente en X y su componente en Y es positivo. ¿En qué cuadrante su componente en Y es positivo y su componente en X negativo? En el segundo cuadrante. Entonces, por eso en vez de sumarle 180 grados a 180 grados, le resto ese valor, ¿verdad? El que me dio, ¿verdad? Porque este es negativo, no lo escribí, pero sabemos bien en el cálculo anterior que es negativo el componente en X, ¿verdad? En X, entonces el ángulo correcto es
138.7 grados, ¿verdad? Arco tangente de 30 entre negativo 34.2. Entonces cerramos el paréntesis, igual, ¿verdad? Entonces a mí me da, mire, me da negativo 41. Mire qué interesante que yo le expliqué que los ángulos negativos son los que se miden exactamente a partir del eje X positivo a favor de las manecillas del reloj. Los ángulos comunes negativos, ¿verdad? Es en contra de las manecillas del reloj. Entonces en este caso, miren, negativo 41.3, si lo hacemos, ¿verdad? Sería a favor de las manecillas del reloj. Estaríamos hablando que sería el ángulo positivo viniendo de acá, ¿verdad? En contra de las manecillas sería 360 menos 41, es decir, 319, ¿verdad? 319, pero repito, 319 queda en el cuarto cuadrante, y en el cuarto cuadrante los senos, las y son negativas los senos y los cosenos son positivos, pero aquí tenemos, ¿verdad?, lo contrario. Ok, mire qué interesante. Matemáticamente el ángulo nos dio negativo 41.3. Le mencionaba que, los ángulos negativos es a favor de las manecillas del reloj, y los ángulos que normalmente manejamos es en contra de las manecillas del reloj. Entonces este ángulo negativo 41.3 es equivalente a 360 menos 41.3, es decir, 318.7 grados, ¿verdad? Es equivalente a este ángulo. Pero como acuérdense que el componente en Y es positivo, pero el componente en X negativo 34.7 creo que es negativo, entonces la Y en este segundo cuadrante, las Y son positivas y las X son negativas, entonces ese ángulo tiene que estar en este segundo cuadrante. Entonces si usted proyecta este ángulo de aquí, negativo 41.3 grados o 318.7, lo proyecta hacia allá, ¿qué es lo que va a suceder? Este ángulo tiene la misma medida de este, ¿verdad? Tiene la misma medida de este, ¿verdad? Son ángulos alternos internos, ¿verdad? Tiene la misma medida, entonces por lo tanto el ángulo correcto es este, ¿verdad? El ángulo correcto es este, ¿por qué? Porque donde las X son positivas y las Y, perdón, donde las X son negativas y las Y son positivas, ¿verdad? Las X negativas y las Y son positivas. Entonces, ¿a cuánto equivale este ángulo? Este ángulo equivale a 180 menos este ángulo, este ángulo. Desde aquí hasta aquí, este ángulo es igual a 180 menos 41.39, ¿verdad? Acuérdense que la referencia siempre es que los ángulos arrancan del eje X positivo, ¿verdad?, en contra de las manecillas del reloj. Entonces depende cómo usted lo quiere escribir, ¿verdad? Si usted quiere escribirlo normalmente, tendría que decir 180 menos 41.3, que es igual a 138, creo, punto 7, ¿verdad? O si no, diría 41.3, como dice en el texto, ¿verdad?, del eje negativo X al eje positivo Y, ¿verdad? Entonces, por esa razón, yo mejor le resté a 180, le resté, ¿verdad?, el negativo 41.33. ¿Verdad? El resultado es 138.7 grados. Le repito, ¿verdad? Lo hice así porque se acostumbra a que cuando usted menciona un ángulo, es que su punto de partida, ¿verdad?, ¿verdad?, es el eje X positivo, ¿verdad? Pero lo importante es aclararlo, como le digo, en el texto dice 41 grados ¿verdad?, del eje negativo X al eje positivo Y, ¿verdad? No hay ningún problema, ¿verdad? Esto ha sido todo, ¿verdad?, en este video muy interesante. No olvide por favor suscribirse al canal, no olvide comentar, no olvide darle like, no olvide compartir, y sobre todo no olvide que si usted practica, aprobará sus asignaturas. Ha sido un enorme placer. Hasta la próxima.